Bienvenidas a una sesión más de economía en nuestro capítulo de fallas del mercado. Continuando con nuestro capítulo, entonces en esta sesión vamos a revisar externalidades del consumo, positivas y negativas, y los recursos de acceso comunes y otras amenazas para la sostenibilidad. Al final de esta sesión, ustedes podrán explicar gráficamente las externalidades, aplicarlas y definir, explicar e ilustrar los recursos de acceso común y las diferentes aplicaciones a la sostenibilidad. Iniciemos entonces con externalidades negativas del consumo. Hay muchas cosas que cuando son consumidas por individuos afectan negativamente a terceros. Un ejemplo de estos pueden ser los cigarrillos y el tabaquismo secundario, ya vamos a hablar de eso, y los automóviles y la contaminación del aire, o la música alta y la contaminación acústica. Las externalidades negativas del consumo producido aquí hacen que los beneficios sociales marginales, como los habíamos visto en la sesión anterior, en cada caso sean menores que los beneficios privados marginales. Entonces, la utilidad privada se ve disminuida por la utilidad negativa sufrida por ese tercero. Esto se muestra en la gráfica que tenemos, específicamente con el tipo de cigarrillos, donde podemos observar que el beneficio social marginal está por debajo del beneficio privado marginal, y eso es donde está mostrando esa externalidad negativa y esa pérdida de bienestar. Entonces, las personas que fuman presumiblemente disfrutan de algunos beneficios privados de fumar, ¿cierto? Se sienten mejor, les liberan la ansiedad, les producen endorfinas, les adormecen las neuronas, bueno, qué sé yo. Pero esto va a crear unos costos externos para otras personas, ¿cierto? O sea, es decir, si yo me pongo a fumar en el salón, obviamente les voy a hacer daño a ustedes porque ustedes no son las que están fumando y voy a generar un costo hacia ustedes, ¿verdad? Esto se conoce como tabaquismo pasivo, lo que hablamos ahorita que les iba a explicar. Tabaquismo pasivo, pues porque además del malestar por el olor al cigarrillo, ¿cierto? Estos costos para otros o para terceros son significativos e incluyen cáncer de pulmón, enfermedades bronquiales, asma, etcétera, 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 ¿cierto? Y entonces, ¿por qué pasa esto? Porque como hay un mercado libre, los consumidores van a querer maximizar su utilidad privada o su beneficio privado y consumirán al nivel donde el costo social marginal sea igual al beneficio privado marginal, ¿cierto? Ignorando que existe esa externalidad negativa que están creando, así como se ve en la gráfica. Esto significa que consumirán cigarrillos en exceso, y al fumar cigarrillos de Q1 a un precio de P1, la producción socialmente eficiente está en Q asterisco, ¿cierto? Por lo tanto, ese consumo excesivo de Q1 a Q asterisco, dado que el costo social marginal es mayor al beneficio social marginal para estas unidades, ahí es donde vamos a ver ese triangulito que es de la pérdida de bienestar para la sociedad y una falla entonces del mercado. ¿Qué pasa cuando hay esta falla del mercado producida por los mismos consumidores? Que el gobierno va a actuar para reducir o eliminar esa externalidad negativa, y una vez más habrá una serie de opciones que vamos a ver a continuación. La primera, ¿cuál es? Pues prohibir definitivamente los cigarrillos y hacer que sea ilegal fumar, ¿cierto? Que es una de las opciones que utiliza el gobierno, por ejemplo, para el consumo de sustancias psicoactivas, ¿verdad? Sin embargo, pues no es tan fácil que el gobierno diga como ya no van a volver a fumar nadie y yo lo voy a prohibir, porque pues esto trae una consecuencia también negativa sobre ese sector económico, es decir, sobre la industria del tabaco, ¿cierto? En términos pues de producción, de empleo, ¿ok? De acciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué van a hacer los gobiernos? Los gobiernos pueden obtener muchos ingresos al gravar este tipo de bienes que, digamos, que generan un alto costo para la sociedad. Entonces, cuando ellos graban los cigarrillos, que tienen una demanda inelástica de precios, quiere decir que se consuman más, valgan más o valgan menos, la gente los va a consumir. Entonces, pues los gobiernos van a necesitar pues estos impuestos pues para obtener más ganancias, más ingresos, no ganancias, sino ingresos, más ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante tener en cuenta que los gobiernos, además, pues necesiten votos en algún momento del tiempo. Entonces, si el gobierno prohíbe fumar,
definitivamente, entonces va a perder esos votos de los fumadores. Mientras que pues si genera un impuesto, a la final el fumador va a poder seguir haciéndolo, entonces como que no lo va a notar tanto. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? El gobierno va a imponer esos impuestos indirectos sobre los cigarrillos para disminuir ese consumo. Eso lo estamos viendo entonces en esta gráfica que les muestro a continuación. Si el gobierno impone un impuesto indirecto, recordemos entonces cuando vemos impuestos indirectos, esto reducirá el consumo al nivel de producción socialmente eficiente de Q asterisco. Pero el precio para los consumidores será P2, o sea, aumentará. El gobierno va a obtener importantes ingresos y esto se va a usar para corregir esas externalidades negativas que se están causando por fumar, ¿no? Eso sería lo ideal. Sin embargo, al haber una demanda inelástica de cigarrillos, tiende a significar que los impuestos no van a reducir mucho la cantidad demandada. Es decir, se supone que los impuestos se reducen para volver a llegar a ese punto. Pero como es inelástico, entonces puede que los impuestos reduzcan el consumo, pero no al punto que nosotros necesitamos que sea reducido, ¿cierto? Entonces, mientras se aumentan los ingresos del gobierno, la cantidad demandada no va a caer al nivel socialmente eficiente. Lo que diríamos que sería cero, no va a caer. ¿Sí? Además, si aumentan demasiado los impuestos, por experiencias gubernamentales, se ha visto que las personas comienzan a buscar otras fuentes de suministro. Y esto se puede ver, por ejemplo, en Europa, donde los fumadores van a otros países donde los cigarrillos son más baratos y compran grandes cantidades. O también acá en Colombia. Hubo una época en que traer, por ejemplo, cigarrillos de Panamá era supremamente barato debido a las zonas francas y cuando San Andrés tenía una zona franca, entonces también traer cigarrillos de otros países era muchísimo más baratos y lo que la gente hacía era comprarlos de manera importada, pero seguía consumiendo lo mismo y no pagar por esos impuestos o ese gravamen que se le había puesto el gobierno, ¿cierto? Entonces, o también podemos hablar de mercados negros, ¿no? O sea, simplemente si yo no tengo el acceso, pues voy a un mercado negro que lo venda más barato o de contrabando y voy a pagar por este. También el gobierno puede brindar educación sobre los peligros de fumar y también financiar publicidad negativa para reducir la demanda de cigarrillos, ¿cierto? ¿Esto qué va a hacer? Va a desplazar la curva de beneficio privado marginal hacia la izquierda, como se muestra en la figura, ¿cierto? Buscando llegar al beneficio social marginal. ¿Listo? Entonces, los costos pueden ser altos, aunque si los impuestos están vigentes, los ingresos podrían utilizarse para financiar estas medidas, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que pues aunque mi costo va a ser, digamos que ahí está en la lineecita puntuda, ¿cierto? Mi costo marginal social pues va a ser alto, ¿cierto? Va a subir, porque se le va a sumar ese impuesto, pues a la final, pues eso se va a ver evidenciado porque vamos a poder financiarlo a través de medidas como la educación o como las imágenes que se muestran para la salud. A veces existen dudas sobre la efectividad de la educación y la publicidad en términos de reducción del consumo de cigarrillos, pues muchos adolescentes parecen preparados para aceptar estas cosas, es decir, ya como que a nosotros no nos impacta ver una persona muriendo de cáncer o ver una persona con su rostro transformado debido a las consecuencias de fumar, así que simplemente como que, pues sí, pero eso seguro no me va a pasar a mí, y pues las medidas hacen que, pues digamos que las curvas no se muevan de la forma en la que siempre se espera. Entonces es muy importante, pues, digamos, en el ejemplo del cigarrillo, pues tener claro esto, pero recordemos que hay otros ejemplos, como por ejemplo la contaminación del aire o la contaminación auditiva, que también tendríamos que revisar la forma en la que la idea cuál es. De todas formas, la idea es bajar ese beneficio, ¿cierto? Disminuir ese beneficio privado y llevarlo hacia el beneficio social marginal. Esa es la idea, ¿no? Que se disminuya esa curva y de la manera en la que se disminuye esa curva, entonces nosotros vamos a lograr disminuir esa pérdida de bienestar o eliminar que haya una pérdida de bienestar para la sociedad. Ok, ahora hablemos un poco de externalidades positivas del consumo. Así como en la producción hay externalidades negativas y positivas, en el consumo también. Entonces, hay ciertos bienes o servicios que cuando se consumen o se usan, proporcionan beneficios externos a terceros. Por ejemplo,
Cuando las personas utilizan atención médica, crean una externalidad positiva para la sociedad, porque si las personas son más saludables, pues no van a transmitir enfermedades para que otras personas a su alrededor tengan menos probabilidades de enfermarse y a su vez va a haber una fuerza laboral más saludable, lo que significa que si yo estoy más saludable para trabajar, soy más eficiente y si soy más eficiente, aporto más y esto haría que la industria pudiera ser más eficiente. Entonces también traería un beneficio económico, ¿cierto? Entonces la economía sería más productiva. Y así, siendo la economía más productiva, entonces eso traería un beneficio para toda la población. Entonces, el beneficio social marginal de consumir atención médica es mayor al beneficio privado marginal. ¿Cómo podemos evidenciar eso? En la gráfica que tenemos a continuación. En esa gráfica podemos mirar que nuestro beneficio marginal privado está por debajo de nuestro beneficio marginal social. Y esto causa que se cree una externalidad positiva y lo que sea una ganancia potencial de bienestar. Entonces, ¿cómo vamos a poder evidenciar esto? En un mercado libre, ¿cierto? Un libre mercado, para el cuidado de la salud, las personas van a tener que consumir de Q1 a un precio P1, ¿cierto? Sin embargo, el nivel de consumo socialmente eficiente sería Q asterisco, donde el beneficio social marginal es igual al costo social marginal. Entonces, como se está consumiendo en Q1, hay una ganancia potencial del bienestar mostrada por ese triangulito sombreadito que vemos ahí, porque para las unidades de Q1 a Q asterisco, el beneficio social marginal es mayor que el costo social marginal. Si el consumo de atención médica aumenta de Q1 a Q asterisco, entonces aumenta el bienestar de la sociedad. Otro ejemplo que podemos evidenciar aquí es la educación, porque también puede tener un efecto marcado en el bienestar de la sociedad si aumenta su consumo. Y otros ejemplos también puede ser como el uso de las vacunas, los espectáculos de música al aire libre, hasta el uso de desodorante puede traer un beneficio marginal social mayor o una externalidad positiva a terceros. Si un gobierno desea aumentar el consumo de servicios que crean externalidades positivas de consumo, por ejemplo, como la atención a salud, como lo estamos viendo en nuestro ejemplo inicial, podemos hacer varias cosas. Entonces, el gobierno podría subsidiar el suministro de atención médica, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a ver en la figura que tenemos a continuación. Un subsidio desplazaría la curva de costo social marginal hacia abajo y de esta forma se podría alcanzar el nivel de consumo socialmente eficiente que sería en Q1, ¿cierto? Con un precio en P2. De hecho, puede ser que el gobierno considere que la importancia de la atención médica es tan grande que la subvencionará hasta el punto en que sea gratuita para el consumidor y que el Estado la proporcione sin costo directo para el consumidor. Entonces veámoslo en la gráfica. Si el Estado busca subsidiarlo, entonces miren que está el costo social marginal en rojo y disminuye esa curva, ¿cierto? Se desplaza hacia abajo y se ve el costo marginal social más ese es el primer subsidio. Esa sería la solución número 1, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos daría? Pues digamos que se desplace hacia la producción eficiente, ¿no? Hacia el consumo eficiente. El principal problema con esta solución pues sería el costo, porque si bien esto es una disposición posible para muchos países desarrollados, los países en desarrollo como por ejemplo nuestra región, todo lo que tiene que ver con América Latina, pues no podrían financiar dichos esquemas y por lo tanto no se beneficiarían plenamente de las externalidades positivas que se obtienen del consumo de atención médica. Ahora, el gobierno podría también usar publicidad positiva para alentar a las personas a consumir más atención médica. Esto, entonces, revisamos la gráfica, desplazaría la curva del beneficio privado marginal hacia la derecha, hacia la curva del beneficio social marginal, ¿cierto? La desplazaría, ¿cierto? Y esto haría que aumentara, obviamente, el bienestar. El problema es que puede haber un alto costo para proporcionar la publicidad y el efecto puede ser muy tardío, ¿sí? Porque no es que yo hoy les diga, niñas, todas, vamos a hacernos el examen de seno y mañana todas hagan la fila en la clínica de la mujer para hacérselo.
No, se necesita una publicidad muy intensa y a largo plazo como crear esa conciencia para que la gente consuma más atención médica. Entonces, estos los beneficios a corto plazo pues pueden ser mínimo, incluso cero, ¿sí? También el gobierno podría aprobar leyes que insistan que los ciudadanos tengan, por ejemplo, vacunas contra otras enfermedades o que se realicen controles de salud periódicos, pero esto solo podría tener éxito de forma gratuita, como es el caso en Colombia, ¿no? Los niños de 0 a 5 tienen todo su esquema de vacunación completamente gratuito. ¿Por qué? Porque las personas a menudo van a resentir las leyes de este tipo impuestas por el gobierno y lo ven como una violación a sus derechos civiles en muchas partes del mundo. Digamos que en otras no, pero dependiendo del lugar, pues muchas personas van a decir, a mí, ¿por qué me obligan a vacunarme? Esperaría uno que no, pero a veces pasa. La medida en que el gobierno intervendrá dependerá de la cantidad de beneficios externos que se causen. En el caso de en los bienes que son por mérito, como la atención médica, la educación, ¿cierto? Las externalidades positivas van a ser masivas. Recordemos cuando hablamos de esos bienes por mérito. De hecho, al crecimiento económico depende en gran medida de la productividad del trabajo, que por supuesto depende en muy gran escala de la educación y de la salud para las personas, ¿cierto? Por tanto, una prioridad para el gobierno debe ser tener un sistema efectivo para proporcionar educación y atención médica. En la medida en que esto se haga, ¿cierto? Mediante ya sea la provisión del sector privado o del gobierno, entonces esto variará, esto variará y podrá lograr que haya un mayor beneficio social, ¿sí? También esto va a hacer que los sistemas económicos sean mucho mejores y por eso es que hay grandes diferencias entre sistemas económicos o entre la productividad de un país y otro país. Bueno, chicas, así terminamos nuestra primera parte de la sesión, teniendo claros los conceptos de externalidades negativas y positivas para el consumo. Cómo podemos nosotros generar externalidades positivas y cómo podemos disminuir las externalidades positivas de bienes de mérito, como los cigarrillos, el alcohol, etcétera, etcétera. Y cómo podemos promover las externalidades positivas de bienes mérito que nos van a permitir tener un mayor bienestar a terceros, aunque solamente sea uno el que los consuma. Entonces, por favor, continuemos a la siguiente parte de nuestra sesión, donde hablaremos de recursos de acceso público y amenazas contra la sostenibilidad. Ya nos vemos.